Buenos días, bienvenidos a Servimedia. Hoy es 26 de octubre, quiere decir que hoy es el día del daño cerebral adquirido. Este día se celebra desde el año 2007 y en el decreto que así lo comentaba, lo celebraba, decía que la finalidad era sensibilizar a la población y poner el foco en la necesidad de atención, de rehabilitación y de reinserción social de las personas con daño cerebral adquirido. El lema de este año es el valor de lo que no se ve y de esto nos va a hablar su presidenta, la presidenta de FEDAFE, Ana Cabellos. Buenos días, Ana. Hola, Cuéntanos buenos días. este día, esta celebración. Pues la verdad es que estamos aquí para celebrar, como tú muy bien dices, el Día del Daño Cerebral Adquirido, de manera que la sociedad empiece a conocernos de una manera mucho más palpable, pero sobre todo para abordar una de las secuelas más importantes y menos conocidas, que son las secuelas invisibles, ¿no?, del daño cerebral y cómo afectan a las personas con daño cerebral adquirido, tanto a ellas como a sus familias. El daño cerebral es una realidad muy compleja que afecta a casi medio millón de personas en España, con los últimos datos que tenemos, y se hace necesario comprender que no todas las secuelas que hay detrás de un daño cerebral son visibles, sino que hay algunas que son invisibles, y estas son unas secuelas que afectan a la vida de cada persona y que además son internas, son sutiles, son unas secuelas que no solamente no se ven, sino que afectan muchísimo a su calidad de vida y a la de las personas y a las de las familias, ¿no? Yo no voy a entrar a describir, por supuesto, estas secuelas, porque para eso están las personas que me van a seguir en este desayuno, pero sí quiero resaltar que tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas con daño cerebral adquirido y de sus familias. A grosso modo, ¿qué estamos hablando? Son secuelas cognitivas, secuelas de memoria, fatiga, emocionales, y que pueden hacer que las actividades de la vida diaria sean completamente abrumadoras y que la independencia de estas personas se vea muy, muy comprometida. Cuanto menos en estos casos, además, no solamente hablamos de independencia, sino que también hablamos de soledad, una soledad muy grande, porque el resto de las personas, sus amigos, sus familiares, no entienden realmente qué es lo que está pasando. La invisibilidad de estas secuelas no las hace menos significativas. Tenemos que pensar siempre que detrás de las secuelas, ya sean invisibles o visibles, hay una historia de vida, hay unos sueños, hay unas personas con nombre y apellidos que están enfrentando desafíos día a día y que para ellos su vida es como una gincana, ¿no? Es un correr a través de los obstáculos que les pone la vida hasta llegar a una situación bueno, pues de normalidad dentro de la capacidad de cada uno. Por eso, desde aquí, pido que tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Las administraciones, las entidades, las familias, las personas con daño cerebral, la sociedad en general, para fomentar un entorno donde las personas con daño cerebral adquirido y sus familias estén incluidas, no sean una parte más, no hagamos guetos, no hagamos apartados, sino que todos podamos compartir el entorno, podamos compartir la atención. Y para eso es necesario que las administraciones promuevan recursos, que trabajen no solo en las secuelas que todos vemos, en las secuelas físicas, en las secuelas sensoriales, en las que todos conocemos, sino también, y yo creo que de una manera muy importante, en esas secuelas invisibles de las que estamos hablando. Yo la verdad es que no creo que deba extenderme más, porque creo que el meollo del asunto es lo que nos van a contar mis compañeros de mesa y los que nos están viendo por aquí, pero sí quiero daros la bienvenida a todos y agradeceros de verdad que estéis viéndonos, porque para nosotros esto es muy importante, es un altavoz. Agradezco siempre a Servimedia que nos permita hacer este tipo de eventos, porque llegamos a mucha gente y eso es lo que necesitamos, esa unión y ese trabajo conjunto. Así que desde aquí, bueno, pues feliz día del daño cerebral adquirido a todos y estemos pendientes de esas secuelas invisibles. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Toda la celebración del día de hoy y, bueno, y todo lo que vamos a realizar hoy también lo pueden ustedes consultar en la página web de fedafe.org, o sea que también ahí tienen ustedes una referencia. Todos los años también, cada año, se elige, ¿verdad, Ana?, un dibujo, una imagen, un cartel conmemorativo de este año 2023. Y aquí tenemos el cartel que vamos ahora a enfocar, que tenemos de este año. Esta ilustración se titula El daño invisible, ha sido realizada por Antonio Huertas García, que es usuario de la entidad de ADACE de Castilla-La Mancha.
Y bueno, él acompaña un texto que es muy explicativo, ¿no? Dice, bueno, casi creo que es un poema, voy a intentar leerlo para que ustedes lo entiendan. Dice él textualmente, Antonio Huertas, dice: el daño produce un gran vacío que cambia todo lo que fuiste, te obliga a olvidar quién eras y a aprender a convivir con un extraño que eres tú mismo. Pero sobre todo pone a prueba a todos los que te rodean y tienen que aprender a aceptarte. Es a héroes anónimos que cada día dan todo por ti, a los que más debemos. Realmente son quienes te hacen pensar que merece la pena seguir adelante, al menos a mí me ha pasado. La verdad es que es un texto muy interesante que también tendrán en la página web, como digo, de FEDAFE. Es una imagen, como ven, bueno, pues que utiliza los colores de FEDAFE, colores corporativos, con una cara y con un árbol detrás, que al final es, bueno, un poco nuestro cerebro que lo invade todo, y de él depende, ¿no?, nuestro futuro y nuestro presente. Bueno, vamos a saludar de manera telemática a Ana Aznar Ibáñez. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ana, como digo, es repetidora, quiere decir que ha venido más veces, ha estado con nosotros y es un gusto saludarte, Ana Aznar, porque hoy tenemos dos Anas. Ana, psicóloga sanitaria y experta en neuropsicología, es coordinadora del programa para atención de autonomía personal en la Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castellón. Adelante, Ana, que tienes una presentación. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días y empezamos. Mirar, yo mi presentación la he titulado Daño cerebral invisible. Me tratan como antes, pero no soy la de antes, porque es una de las frases que de alguna manera refleja esta realidad del daño cerebral invisible. Por conceptualizar un poquito el daño cerebral adquirido, y aquí no me extenderé mucho, el daño cerebral adquirido sabemos que es una lesión que se produce en estructuras cerebrales, aparece de manera súbita y esta es una de sus características principales en personas que han nacido sin ningún tipo de daño en el cerebro y en algún momento de su vida, como consecuencia de un accidente o de una enfermedad, sufren una lesión. ¿A quién puede suceder un daño cerebral? Pues a cualquier persona, independientemente de la edad, del sexo, de la religión, de la cultura, del país. Y esto tiene un impacto muy importante en la vida de la persona, tanto en su nivel de funcionalidad como también en su calidad de vida. Recalco aquí que influye en la vida de la propia persona afectada, pero también de su familia, que también es una parte afectada tras la lesión cerebral. Las causas del daño cerebral pues son archiconocidas: los traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores, anoxias, encefalitis. Incluso tenemos un grupo de gente que presenta secuelas, la mayoría invisibles, por la COVID-19, que es un tema que, bueno, pues que en los últimos años sabemos que ha estado también encima de la mesa, y ahí hay un buen grupo de gente que presenta secuelas invisibles. Las secuelas que presenta el daño cerebral en general pues son de carácter físico, sensorial, funcional, de deglución, pero también están las secuelas cognitivas, comportamentales, emocionales y de la comunicación. Mirar, quizá lo más fácil es detectar las secuelas físicas, porque todo el mundo, cuando vamos por la calle, vemos a una persona que va en silla de ruedas o con un bastón y todos tenemos la deferencia de abrirle la puerta, de cederle un asiento, pero evidentemente el daño cerebral adquirido, y cada vez más, porque cada vez aparecen daños cerebrales más leves, que las secuelas son más sutiles, con menos repercusión a nivel físico, pero que sí que presentan graves secuelas a nivel cognitivo, conductual, emocional y comunicativo. Y yo diría que estos 4 grandes bloques de secuelas quizás son las que más invisibilizan el daño cerebral. En cuanto a las secuelas cognitivas, pues bueno, aquí tenemos un gran elenco, desde dificultad a la hora de procesar la información, lentitud en el procesamiento de la información, problemas atencionales, problemas a la hora de planificar, de organizar, de razonar, problemas en la autorregulación emocional, en la memoria de trabajo, el cálculo, etc. Estas secuelas
bueno, están patentes en la mayoría de las personas con daño cerebral y ya empiezan a ser invisibles. Pero las secuelas de carácter comportamental son las que realmente, junto con las emocionales, más invisibilizan el daño. ¿Por qué? Porque las secuelas comportamentales yo las he distribuido en 3 grupos, unas que aparecen por defecto, pues por ejemplo la apatía, la falta de iniciativa, las dificultades de autocontrol, la falta de espontaneidad, la indiferencia afectiva, la falta de habilidades sociales, la falta de conciencia del déficit. Y esta es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces ni la propia persona es consciente de que eso le sucede. Entonces, si la propia persona no es consciente, imaginaros vosotros lo difícil que es para el resto de la sociedad intentar comprender algo que ni siquiera lo viven en primera persona. Hay otro grupo de secuelas comportamentales que aparecen por exceso, pues por ejemplo la impulsividad, la desinhibición, la perseverancia, la verborrea, la irritabilidad, la inflexibilidad. Y hay otro grupo que aparecen por inadecuación, como son por ejemplo pues la labilidad emocional, la falta de juicio social, etc. Y he señalado una también en la línea de lo que comentaba mi compañera Ana antes de empezar, que decía el tema de la soledad. El daño cerebral adquirido conlleva aislamiento social y el tema del aislamiento social conlleva soledad. Y esa es una de las secuelas invisibles más difíciles de entender y más difíciles de reconducir, porque es verdad que gran parte de las personas que sufren daño cerebral se sienten completamente solas. Y además, estas secuelas comportamentales van unidas muchas veces por otro tipo de secuelas más de carácter emocional, como puede ser un cuadro depresivo, sintomatología de ansiedad, miedos, fobias, preocupaciones, trastorno adaptativo. Entonces, fijaros que todo este cóctel de secuelas que no son visibles ante el ojo humano, pero que existen, conllevan una discapacidad invisible. El doble rasero del daño cerebral invisible es que todos me tratan como si yo fuera uno más, pero nadie me comprende. O sea, el tener un daño cerebral invisible tiene una parte de ventaja, que es que tú puedes ir a cualquier sitio, a un restaurante, subirte al metro, coger el autobús y no llama la atención, o sea, vas a ser uno más del grupo. Pero es verdad que hay una segunda parte y es que, pues por ejemplo, puedes tener dificultad a la hora de comprender una instrucción que te estén dando. Entonces es más difícil que la otra persona entienda que tú tienes un problema. Y este tipo de frases las he recogido porque son frases que salen muy frecuentemente en las sesiones. Por lo tanto, el daño cerebral no supone obligatoriamente una discapacidad física. Aparece un nuevo perfil de personas con daño cerebral cuyas secuelas son más leves, que tienen menos necesidad de apoyos continuados, que tienen cierto potencial para ser más independientes en su contexto natural, pero cuyas secuelas sí que producen una merma en su funcionalidad y en su calidad de vida. Muchas de estas personas, como he dicho, no presentarán discapacidades a nivel motor, pero sí presentan discapacidades a nivel invisible. Por lo tanto, es necesario valorar, identificar este tipo de discapacidades. ¿Para qué? Pues para poder entender mejor esa parte del daño cerebral y comprender mejor también la nueva identidad de esa persona. Por lo tanto, esa asociación que hasta ahora se ha estado haciendo de que daño cerebral va unida a la imagen de un daño físico o de una silla de ruedas, de una hemiplegia, es una imagen que se queda muy corta respecto a lo que es la realidad del daño cerebral actualmente. Afortunadamente, se salvan vidas, los protocolos hospitalarios parece que están funcionando porque las secuelas muchas veces son menos dramáticas a nivel funcional, pero sí que es verdad que cualquier pequeña secuela es importante y debe ser tratada.
¿Qué le suelen decir cuando van por la calle o cuando se encuentran en un sitio público? Es que se ha vuelto vaga, no quiere hacer nada. ¿Serás maleducado? Te has comido todo el plato entero de calamares. ¿Has bebido? Hablas raro. ¿Has tenido suerte? Estás como si no hubieras tenido el ictus. Te lo he repetido 2 veces. ¿Qué has desayunado hoy? Chica, date prisa. ¿Serás lenta? Yo te veo estupendamente. ¿Cuándo vuelves al trabajo? Te veo genial. La resonancia ha salido bien. Ya puedes hacer vida normal. Mira que eres agrio. Te enfadas por todo. ¿Estás cansada? Pero si te acabas de levantar. ¿Cómo que no sabes leer esto? Igual tienes que volver al colegio. Te has vuelto muy cabezón. ¿Ahora por qué lloras? Todo esto se llama apatía, impulsividad, disartria, irritabilidad, anosognosia, enlentecimiento en el procesamiento de la información, dificultades de memoria, inflexibilidad, dificultad para entender las normas sociales, fatiga mental y física o física, alexia, la habilidad emocional, y todas ellas son secuelas del daño cerebral invisibles. Por ser invisibles son las que más cuesta de entender. Y esta es la realidad de todas estas personas que veis ahora mismo en la pantalla. Personas como cualquiera de nosotros que en un entorno normalizado pasan totalmente desapercibidas, pero que todas tienen pues muchas situaciones cotidianas que reflejan la incomprensión por parte de la sociedad. Yo muchas veces también les explico que a veces ellos tendrán que decir que tienen esa dificultad, porque si no pasan tan desapercibidos, que también es verdad que las otras personas pues nos cuesta entender que esa persona puede tener algo. Entonces, parte del entrenamiento muchas veces va en la línea de que no se corten a la hora de decir, mire, necesito sacar una libreta para apuntar, o me permite grabar lo importante de esta conversación. Entonces, parte del entrenamiento va en esa línea. Por lo tanto, las limitaciones y las discapacidades que se encuentran en el día a día pues son dificultades para leer o para escribir. Por ejemplo, imaginaros que tienen que cumplimentar algún documento y la persona tiene problemas de lectura. Entonces, claro, primero la persona se queda un poco bloqueada y luego muchas veces porque no saben qué contestar o qué decir. Aparecen síntomas de ansiedad y una vez la persona tiene ansiedad y se ha puesto nerviosa, da igual lo que les digan porque ya no pueden prestar atención. Hay problemas de comprensión, por ejemplo, si una instrucción es muy larga o si hay varias instrucciones en la misma frase. Pueden presentar dificultades para recordar algo concreto o alguna parte de un hecho, con lo cual a veces se les confunde con que están mintiendo o que se lo inventan o que están simulando algo. Pueden tener también dificultades a la hora de secuenciar y de relatar un hecho cronológicamente, por esas dificultades en la secuenciación de carácter temporal. Pueden presentar desorganización, por ejemplo, que vayan al médico y lleven un montón de papeles desorganizados o que a lo mejor les falte parte de la documentación que les han solicitado. Pueden tener dificultades para entender los dobles sentidos de las cosas o de los comentarios. Entonces, imaginaros en una conversación muchas veces utilizamos los dobles sentidos, las metáforas. Entonces, en esos momentos muchas veces si lo interpretan de manera literal, lo que suele pasar es que hay una interpretación incorrecta y al final eso muchas veces puede acabar pues en una discusión o en una situación angustiosa para ellos. Pueden presentar también dificultades para comprender la comunicación no verbal del interlocutor, con lo cual a veces pueden confundir que una persona esté seria con que esté, por ejemplo, enfadada. Con lo cual, si yo entiendo que alguien está enfadado, pues mi comunicación con él ya no es igual. También pueden presentar dificultades para entender los estados emocionales de ellos mismos o de las personas interlocutoras. Presentan dificultades para detectar un error y, claro, para poner en marcha el repertorio necesario para corregir ese error.
Dificultad para estructurar y planificar el día a día. A veces se levantan por la mañana y van un poco sobre la marcha. No hay una estructura y una planificación. Y una secuela que no he dicho, pero que creo que es muy importante y que afecta mucho en esto de la planificación y la estructuración, es la dificultad en la percepción temporal. O sea, la dificultad que tienen para estimar bien el tiempo. Entonces, imaginaros que yo no estimo bien el tiempo, entonces puede ser que me programe muchas tareas para una mañana y que no me dé tiempo a hacerlas, o que yo crea que solo voy a tener tiempo de hacer 2 cosas y luego a las 10 ya he terminado. Pueden tener también dificultades para mantener una conversación. Muchas veces, si el interlocutor no pregunta, pues llega un momento que se quedan parados y ya no saben por dónde seguir. Pueden hacer o deshacer conductas o comentarios que no vengan a cuento. Pueden realizar interpretaciones literales de las conversaciones. Pueden tener dificultad para generar alternativas para resolver un problema o para aplicar la lógica ante cosas que nosotros podemos decir, pues es blanco y en botella. Bueno, pues en este tipo de discapacidad invisible no es así. Pueden tener dificultad para hablar con un grupo de gente cuando hay más de una persona. ¿Dificultad en qué? Pues en la gestión de la propia salud, de la medicación, del tiempo libre, de todos los temas administrativos, económicos. Presentan muchas dificultades para conseguir y mantenerse en un puesto de trabajo y sobre todo también presentan mucha dificultad para volver a desempeñar el rol que previamente tenían al daño cerebral, rol de padre, de madre, de hermano, de hermana, etcétera. Recuperar su posición en la familia es bastante complicado, pero bueno, esa es la línea de trabajo también. Entonces, ahora vamos un poco mal de tiempo y soy consciente, entonces si da tiempo en un minutito, ponemos un pequeño vídeo que refleja muy bien esto. Dentro vídeo. Con daño cerebral adquirido. Una persona con discapacidad cognitiva por daño cerebral. Estamos preparando el vídeo para meter un vídeo de la que nos ha enviado Ana. A ver si conseguimos ahora pincharlo. Ahora. Fermi CV presenta Mujeres y niñas con daño cerebral adquirido. Una persona con discapacidad cognitiva por daño cerebral adquirido u otras enfermedades de origen neurológico es aquella que sufre en cualquier momento de su vida una lesión cerebral de cualquier origen, por ejemplo a causa de un tumor, una infección o un ictus. Como consecuencia, presenta un déficit prolongado de tipo físico, psíquico, cognitivo, de conducta o sensorial, causando una reducción en su capacidad funcional y calidad de vida anteriores. La discapacidad cognitiva es una de las que genera mayores problemas de comunicación. Presenta problemas de atención, concentración, memoria y posibles limitaciones en la conducta como la falta de iniciativa o irritabilidad. Para evitar estas barreras, preséntate y ordena la información de forma clara, repitiéndola cuantas veces sea necesario. Acompaña tus palabras con gestos, imágenes o dibujos y dale tiempo a la persona para pensar y responder. Comprueba que la persona está orientada, que no divaga y asegúrate siempre de que está prestando atención, por ejemplo, diciendo su nombre y fomentando el contacto visual. Al terminar, haz un resumen de todo lo hablado y, si es necesario, dale todos los datos importantes por escrito. Muy bien, pues como veis, esta es la realidad, un pequeño corte de la realidad a la que se enfrentan todas estas personas que presentan este daño cerebral invisible. Y ya por concluir, simplemente decir que actualmente el daño cerebral es una de las principales causas de discapacidad en España. Es una discapacidad emergente que, como hemos dicho, puede ocurrir a cualquiera. Es de carácter adquirido, es decir, hay un antes y un después en la vida de la persona y de su familia, y no tenemos que olvidar este tipo de discapacidades invisibles que requieren de su conocimiento y su comprensión.
Por supuesto, para facilitar el trato adecuado, no solo son necesarios los conocimientos y las habilidades, sino también las actitudes. Las actitudes siempre multiplican nuestro valor como personas y las actitudes, en este caso yo diría que una de las actitudes más importantes es el no juicio, que seamos capaces de comprender que tenemos delante a una persona, no sabremos a lo mejor lo que le ha sucedido, pero seguramente está librando su propia batalla, con lo cual yo os invito a que si os encontráis en una situación como las que hemos comentado, que no juzguemos. Quizá estamos delante de una persona con un daño cerebral adquirido invisible. Y nada, simplemente agradeceros vuestro tiempo y nada, os he dejado aquí mi correo electrónico por si hay alguna pregunta o alguien necesita más información, estaré encantada de atenderos. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Ana, por esta, digamos, clase magistral en unos minutos, en 20 minutos, sobre el daño cerebral adquirido, que es verdad que muchas veces tenemos desconocimiento de la materia y, bueno, lo has explicado tan bien que creo que nos ha quedado claro, sobre todo las secuelas invisibles, que es lo que queríamos mostrar en este punto. En el segundo punto queríamos hablar del nuevo baremo de la discapacidad y para ello queremos comentarlo con Clara Dehesa. Buenos días, Clara, que está, ella sí que está con nosotros. Ana está en Castellón. Clara es trabajadora social de FEDAFE, lleva ya una serie de años, 13 años, el equipo técnico de FEDAFE y, bueno, como decía, queríamos hablar de este nuevo baremo. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, mi idea es un poco reflexionar brevemente sobre el nuevo baremo de las personas con discapacidad y cómo repercute en la población con daño cerebral adquirido y más concretamente en las personas con daños cerebrales invisibles. Voy a intentar ser breve. Bueno, el nuevo baremo de la discapacidad entra en vigor el 20 de abril del 2023. Este baremo sustituye al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Dentro de este nuevo baremo hay algunos aspectos que sí que benefician directamente a las personas con daño cerebral y sus familias. Uno de ellos es que se establecen unos criterios objetivos para la valoración y la calificación del grado de discapacidad en el ámbito estatal, garantizando así el acceso en igualdad de condiciones en toda España. Es un tema también importante de la Federación, que la atención sea igualitaria en todas las comunidades autónomas. Otro de los aspectos que a mí también me pareció muy interesante es que se establece un trámite de urgencia por causas humanitarias, de especial necesidad, por temas de salud o de esperanza de vida. Esto es especialmente importante cuando la persona con daño cerebral tiene un daño cerebral severo, no va a beneficiarse directamente de recursos de rehabilitación y necesita a la alta hospitalaria recursos de tipo social. También es interesante para otras personas con daño cerebral en situación grave de exclusión previa, pues personas sin hogar, inmigrantes y demás. Otro de los aspectos que también me pareció interesante es que se permite que la persona con daño cerebral pueda ir acompañada a esa valoración. Importante en este grupo de personas que estábamos hablando, personas que pueden tener unas ciertas dificultades a nivel cognitivo y no ser conscientes de ellas. Entonces ahí sí que es importante el que al familiar se le dé voz en esa valoración de la discapacidad. Y otro de los aspectos que también me pareció muy importante es que se permita participar a la sociedad civil de la discapacidad como integrante de la Comisión de Valoración de la Discapacidad, porque nos permite, a través de los comités de representación, pues poner un poco el foco en población como esta, con más dificultades en la evaluación de la discapacidad. Bueno, la evaluación de la discapacidad es el resultado de 4 baremos distintos. Hay uno de los baremos que es el baremo de deficiencia global de la persona, en el que se evalúa principalmente las deficiencias en las funciones y estructuras corporales. Otro de los baremos es el baremo de las limitaciones en la actividad, en el que de alguna manera se va a evaluar pues, las capacidades y las dificultades que tiene la persona
en función de la edad que tiene, ¿no? O en función del rendimiento, ¿no?, que se esperaría también por parte de ella sin tener una discapacidad. El tercer baremo es el baremo de restricción de la participación, que se evalúa por las dificultades que tiene la persona para desenvolverse para realizar actividades y implicarse en situaciones vitales. Y el último baremo es el baremo de factores contextuales y ambientales. En este baremo se pone el foco principalmente en las barreras que hay en el entorno que hacen que la discapacidad sea mayor. Como han comentado mis compañeras, dentro del daño cerebral adquirido nos podemos encontrar con personas que caminan, que se expresan correctamente, que son capaces de hacer cualquier actividad básica de su edad, ir al cine, coger autobús, en algunos casos conducir, quedar con un amigo, y que el problema principal es el problema pues con el uso de la memoria de corto plazo, con la atención y también, como comentaba Ana, con el funcionamiento emocional. Todo esto tiene un fuerte impacto en sus relaciones sociales, en el empleo y en el ocio, y digamos que muchas veces la persona, porque en algunos casos estas secuelas o estas alteraciones se evidencian cuando la persona ya ha salido del entorno sanitario, no están valoradas dentro del sistema sanitario ni tan siquiera. Y muchas veces las familias o la propia persona pues no tiene conciencia realmente de que tiene ese tipo de dificultades. Entonces todo esto hace que esas secuelas sean, a efectos de la administración pública, totalmente invisibles dentro de este tipo de valoración. Mi compañera Leire, de la asociación ADACEN, ahora se va a extender un poquito más, pero sí que es fundamental que desde los centros base de la discapacidad se pongan en contacto con las asociaciones de daño cerebral adquirido, porque ellos sí que, digamos, que pueden ofrecer asesoramiento al familiar sobre qué es lo que está pasando, pueden evaluar esas capacidades cognitivas, conductuales, y que pueden de alguna manera ayudar a que pues, en algunos casos se pueda reevaluar el grado de discapacidad y también asesorar al equipo evaluador. Y nada, pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara, porque como digo, tenemos esta segunda versión, las secuelas, el baremo, y nos falta una tercera pata en esta mesa que hemos definido para una segunda parte por la intervención de Ana Cabellos, que es hablar con Abelardo Moreno, que es abogado y presidente de la Asociación Neurolegal. Buenos días, Abelardo. Buenos días. Él no va a hablar del ámbito legal, lógicamente. Va a hacer una presentación que vas a presentar ahí un PowerPoint, ¿no? Si queréis Sí, levántate y ya lo vas haciendo la presentación. Muy bien. Bueno, pues en principio agradecer a FEDACE la invitación y que entre el operador jurídico un poco a hablar del daño cerebral, que en definitiva es un poco las experiencias que tenemos los abogados, yo en concreto, que llevo daño cerebral de hace 10 años y encuentro un poco las dificultades que existe en la demostración de las consecuencias que tiene el mismo. Y aquí lo pongo sobre todo en las secuelas cognitivas invisibles de las que nos ha hablado Ana y que evidentemente afectan a muchas actividades, a lo que son las funciones ejecutivas, lo que nos caracteriza como seres humanos, la atención, la memoria, la planificación. Añado la fatiga, que muchos de los clientes establecen, la fatiga cognitiva, y son todos aspectos invisibles que del operador jurídico no está preparado. El juez que va a ver el asunto no lo conoce, los equipos de valoración muchas veces de incapacidades ni siquiera tienen las preparaciones para poder detectar bien las consecuencias de este daño invisible y, como ha dicho mi compañera, pues los centros también base tampoco cuentan con estos medios, sobre todo la necesidad en este campo de los informes neuropsicológicos y que, como bien han comentado, las asociaciones a nivel estatal cuentan también con equipos especialistas que pueden más que nada orientar sobre estas consecuencias. Los ámbitos que se tiene que enfrentar una persona y su familia por daño cerebral, yo siempre he puesto 5, el laboral, discapacidad, dependencia, los daños y perjuicios que puedan, los traumatismos cranoencefálicos que dan lugar al daño. Y luego están las medidas de apoyo con la nueva ley que ha surgido de 821, se quitan las tutelas y
se hacen ya medidas de apoyo, que es como un traje a la persona que necesite de esas medidas. En laboral es muy importante el daño cerebral. Hay varios tipos de incapacidad, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La diferencia entre la total y absoluta es que la total es cuando no puede ejercitar uno su profesión, pero sí que puede ejercitar otras. La absoluta no puede ejercitar ninguna. La gran invalidez necesita ayuda de tercera persona. El daño cerebral, las secuelas cognitivas del daño cerebral, nosotros defendemos las incapacidades permanentes absolutas, aunque sea, y ahora lo explicaré, con alteraciones leves dan lugar a que no se pueda realizar. Esto no es una cuestión de pesimismo ni nada, sino es una cuestión legal de lo que se puede o no puede realizar una persona con daño cerebral. Una vez que consiga estos derechos o el reconocimiento, luego ya podrá acoplarse su vida o a las circunstancias para conseguir, digamos, sus derechos, mantenerlos. Y es lo que nos enfrentamos nosotros. El INS no cuenta, muchas veces cuando vemos los equipos de valoración, los informes de equipo de valoración simplemente recogen la historia clínica de la persona, y aquí puede haber cierta discriminación en determinadas comunidades autónomas, porque en la historia clínica de algunos clientes o pacientes del daño cerebral sí que vienen estudios neuropsicológicos, pero en otros no. Y entonces el equipo de valoración de incapacidades, conforme a las secuelas cognitivas, las pasa de largo, y en muchas ocasiones personas que no pueden mantener una atención, una concentración, les quedan obligadas a continuar con el trabajo hasta que finalmente, pasado 1 o 2 años, no pueden, lo terminan dejando y se encuentran con una situación que ni trabajo ni incapacidad. Cuidado con esto, porque es muy importante contar con informes, contar con estudios para que valoren las secuelas cognitivas y los acoplen a la situación de incapacidad que verdaderamente corresponden. Porque la memoria, la atención, la planificación son necesarias para cualquier tipo de trabajo. Nosotros, cuando tenemos los juicios de incapacidad, sobre todo nos centramos mucho en la atención sostenida, la atención dividida, porque cualquier alteración de la atención, del foco atencional, donde una persona, en este caso un trabajador, no pueda mantener un foco atencional durante más de 15 minutos, o no pueda alternar el foco atencional de una tarea a la otra sin olvidar la que estaba haciendo, eso impide la realización de cualquier actividad laboral continuamente, con rendimiento y con rentabilidad. Por lo tanto, para mí, las secuelas cognitivas son siempre, o casi siempre las defendemos, que encajan en incapacidades permanentes absolutas cuando no sea gran invalidez. Es decir, necesitar, como pasa en muchas familias, la ayuda de una tercera persona, la mujer, el padre, la madre, que tienen que dejar trabajos para atender a esa persona con daño cerebral y no son recompensadas o no son reconocidas sus derechos. En el ámbito laboral conseguimos una sentencia muy importante sobre gran invalidez, que es que el hecho de acompañar a una persona con el tema de los daños cerebrales cuando provocan una desorientación temporoespacial, que no pueden salir a la calle o con el riesgo de perderse, se ha considerado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante un recurso nuestro, aquí lo tenemos aquí, creo, sí, se ha considerado que eso es un acto esencial de la persona y a la persona por daño cerebral se le concedió la gran invalidez. Hice yo una especie de equiparación con las personas invidentes y la compañía que precisan a las personas con daño cerebral, que también precisan de esa compañía para poder pasear. Y el Tribunal Superior de Justicia lo consideró como un acto de decoro y dignidad de la persona y concedió la gran invalidez. Por lo tanto, la familia, claro, con ese complemento que da la gran invalidez, pudo, digamos, estar más atendidos en ese. Como ha hablado mi compañera, la discapacidad es el nuevo baremo, es extensísimo, yo creo que son 400 páginas que yo, no es que no me haya dado tiempo a leer, es que yo creo que es imposible leérselo. Sí que es cierto que ha habido un gran esfuerzo por CERMI, por asociaciones, y han completado muy bien este baremo. Lo del daño cerebral en este baremo también hay que estudiar a ver cómo porque es lo que decíamos, el daño cerebral
es un daño que muchas veces no se ve, que no hay una fisiopatología que veas como por ejemplo un amputado, como por ejemplo un lesionado medular, lo estás viendo, hay un componente físico que está claro. No, el daño cerebral parece que no tiene ninguna enfermedad, pero luego lo que se tiene con estas lesiones cerebrales y consecuencias cognitivas son unas limitaciones en la actividad, que es el VLA, que son absolutamente potentes, ¿no? Solo varios apuntes a los efectos de la gente que nos está viendo. Con anterioridad, o sea, los que tenían la discapacidad con anterioridad a este baremo siguen conservando, si tienen el 33%, la siguen conservando. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este baremo, que fue en abril, creo, del 2023, se aplicarán ya las normas contenidas en el mismo. Y una cosa también interesante es que se vuelve a equiparar la incapacidad permanente total con el 33% de discapacidad, es decir, personas que no pueden trabajar en su trabajo, que tienen reconocida la incapacidad total, les van a asignar un 33% de discapacidad. Aquí también está, es un poco a los efectos de lo que nos vean, los diferentes grados de la discapacidad y los digamos, beneficios o lo que genera. A partir de 65%, por ejemplo, ya genera un derecho a una pensión contributiva, a partir del 75% una mayor prestación, etcétera. Se considera discapacidad cuando se presenta al menos el 33%. Por eso es importante a estos efectos contar también con buenos informes para poder lograr entender el baremo. Yo cuando, por ejemplo, el viernes tuvimos un juicio en lo social por este nuevo baremo de discapacidad, y fijaros lo que supone, el mare magnum que supone este baremo, que se pasó de la administración que concedía a un chico con trastorno esquizoide un 33%, conseguimos una sentencia que elevó al 75%, para que veáis un poco la diferencia que hay entre el estudio que se hizo en los centros base ante una serie de secuelas también cognitivas, a una pericial bien hecha por un neuropsicólogo que explicó en el tribunal y el juez atendió y se elevó estas cantidades. Por eso digo la importancia de los informes y de los peritos, porque yo hablo con muchos neuropsicólogos que dicen, sí, digo, habría que tener primero eso como una especialidad, la neuropsicología, y luego contar con peritos neuropsicólogos, que no lo hay. Tenemos peritos neurólogos, pero los que estudian los que meten las baterías para realizar estos estudios de las secuelas cognitivas invisibles son los neuropsicólogos. Bueno, discapacidad del 65, no contributiva, lo que hemos dicho, pueden acceder a una jubilación anticipada, son una serie de los beneficios al hilo de lo que es el baremo de discapacidad, etcétera. Bueno, ahí las tenéis. Luego también, aparte, bueno, están las dependencias, los grados, que son diferentes, y luego, bueno, esto a modo también hay una cosa sobre todo el daño cerebral causado por los traumatismos craneoencefálicos, o causados por accidentes laborales, o incluso causados por ictus, en los casos, por ejemplo, que haya, la palabra no me gusta, porque negligencia médica, en los casos que haya sometido a algún error de diagnóstico, se haya provocado un daño cerebral, a la hora de valorar el daño, a la hora de solicitar una indemnización, se va a regir siempre por la Ley 35/2015, que es la del baremo de circulación. Y aquí también es importante la especialización. He visto mucho daño cerebral, gente muy afectada tras un traumatismo craneoencefálico que han recibido indemnizaciones que no corresponden con la realidad, precisamente por no tener los informes con los que sirven para valorar. Esto un poco a los efectos de los profesionales, porque cuando hicimos Neurolegal era un poco tratar de juntar los operadores sanitarios, los operadores terapeutas, trabajadores sociales, neuropsicólogos, con el foro jurídico, y así establecer que ellos nos dijesen a nosotros y nosotros a ellos de cómo están viendo los jueces o cómo están tratando los jueces el daño cerebral. Por ejemplo, también con muchos neuropsicólogos, incluso neurocirujanos me dicen, oye, cuando contamos con ellos o cuando hablamos con ellos nos dicen, oye, a nosotros sí que nos gustaría saber qué pasó con la operación, cómo quedó la persona con la operación, se consiguió, cómo... Es un poco saber de que, y cuando hablo, por ejemplo, o cuando tenemos ponencias con neuropsicólogos, ellos también quieren conocer cómo valora el legislador estos informes, cómo pueden hacer ellos estos informes adecuados, por supuesto, a la realidad, pero cómo pueden acoplarlos para que sean mejor entendidos. Porque muchas veces yo lo que digo a los neuropsicólogos, cuando se establecen, por ejemplo, las alteraciones de atención o memoria y las califican de leves, ellos mismos dicen, ya, pero leves en nuestro entorno. Una alteración leve de atención
que parece leve o que pueda suponer que es una cuestión de un despiste, no, es una cuestión grave del día a día de la persona, las alteraciones leves. Por eso estamos nosotros los llevamos muchas veces a declarar, etcétera, y lo explica. En el tema de la valoración, y con esto termino, tanto para profesionales como siempre establecemos que el legislador ha recogido en las secuelas del daño cerebral, lo ha titulado como trastornos cognitivos y daño neuropsicológico, y dentro de todo esto ha puesto, junto todo a batiburrillo, pero bueno, síndrome frontal, trastorno orgánico de la personalidad, alteración de las funciones superiores integradas. Y lo divide en 3, leve, moderado, grave y muy grave. El leve comprende esta serie de síntomas: reducción de la actividad social, manteniendo relaciones sociales significativas, esto es lo que nos decía Ana, lo primero, autonomía completa para el cuidado, mínima la habilidad emocional. El moderado ya son trastornos de memoria que producen limitaciones. Aquí, como veréis, hay una serie de puntuación, cada punto tiene un valor económico. Pero sobre todo para la persona afectada del daño cerebral, en traumatismos cranoencefálicos o cuando se tengan que pedir indemnizaciones por el daño cerebral, es importantísimo defender o saber distinguir entre un trastorno de lo que considera el legislador moderado a un trastorno grave. Porque la indemnización o lo que le va a cubrir, lo que pueda conseguir va a ser absolutamente diferente. Hay unos cambios de indemnizaciones que son, digamos, ajustadas a lo que pasa. Aquí es trastorno grave de memoria, de fijación y evocación, desorientación temporofacial. No es capaz de llevar a cabo una actividad útil en la mayoría de las funciones. Generalmente, alteraciones de atención, memoria, pueden englobarse aquí, aunque no estemos hablando de una persona que se tenga que quedar. Cuando nos dijo Ana, restricción en el hogar o en un centro de supervisión continuada, esto lo defendemos mucho porque la restricción en el hogar no es que uno esté absolutamente, sino que se aíslan, pues se produce un aislamiento y muchas veces lo metemos por ahí, no se relacionan interpersonalmente, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros también damos formación o hacemos encuentros con trabajadores sociales, con neuropsicólogos, para que entre todos sepamos analizar el baremo y que las personas con daño cerebral de verdad puedan conseguir los derechos, por lo menos que se los reconozcan. Una reflexión final de lo que nosotros estamos viendo: mayor dotación presupuestaria para crear unidades especializadas en la atención del daño cerebral en todas las comunidades autónomas. Yo he ido a comunidades autónomas donde el daño cerebral se está tratando desde, no siempre, pero se está tratando desde las unidades de psiquiatría o desde las unidades de atención primaria con medicación. No es así, porque se necesita un tratamiento integral, además muy temprano al evento dañoso del daño cerebral. A nivel administrativo, mayor presencia de especialistas en los centros de valoración, unidades judiciales especializadas, mayor atención a los informes de especialistas, y se me ha olvidado al hilo de hablar con Ana, y con mayor apoyo también en las asociaciones de daño cerebral, sobre todo incluso pivotando en lo que es FEDACE, en la importante labor que hace, y más su importancia una ciencia como es la neuropsicología, y mayor presencia de peritos neuropsicológicos. Yo animo a muchos muchos neuropsicólogos a que hagan un curso pericial y nos acompañen para defender las secuelas cognitivas del daño cerebral. Y muchas gracias. Muchas gracias, Abelardo. Hay mensajes del público que nos está viendo. Por ejemplo, Laura, Campus de Arnau de Escala, desde Girona, nos dice, totalmente de acuerdo con los mensajes de Ana Aznar: la invisibilidad se acompaña con la falta de información y formación del entorno, lo que hace que aparezcan barreras. Y Mary Martín, aparte de darnos los buenos días y que dice que es muy necesario dar voz a este problema, quiere preguntar a Ana Aznar la siguiente cuestión. Dice, en relación a una de las secuelas cognitivas, concretamente la fabulación. Si, Ana, nos puedes hablar un poco más de la misma. Pues a ver, los temas de fabulación tienen que ver, es un problema relacionado con la memoria, y se trata de, a veces, es un proceso inconsciente en el que la persona no recuerda un hecho y su mente rellena ese hueco con otro tipo de información. Y yo sí que quiero dejar claro que es algo totalmente inconsciente, no es que la persona esté pensando que va a dejar de recordar eso para tal cosa. Entonces me parece muy interesante la pregunta, porque también estaría muy relacionada cuando nos planteamos si una persona está simulando, ¿vale? Puede ser que esté confabulando, que es algo inconsciente que la persona no está haciendo a voluntad,
O puede ser lo que comentaba antes, que realmente pues, que no recuerde ese hecho y que la persona que a lo mejor es interlocutora y conoce esa información pueda pensar que la está ocultando. En cualquier caso, ya te digo que es un tema complicado y bueno, suele aparecer a veces, y la discriminación entre delimitar qué es qué, pues a veces no es tan fácil tampoco a nivel incluso profesional. Pero bueno, me parece muy interesante lo que ha preguntado y dejar patente que no es algo que la persona haga a conciencia. Luego hay otra pregunta de Laura Torres Caro, no sé si Abelardo la puedes contestar tú. Dice, a mí me gustaría preguntar si una persona con daño cerebral adquirido, sobre todo con problemas de memoria a corto plazo, ¿qué porcentaje puede obtener de discapacidad? Y si los tiene, si puede seguir trabajando, porque dice, si ella muestra estudios y funciones adecuadas para seguir las tareas diarias, si tienes más de un 33% de discapacidad, ¿te quitarían la validez para trabajar? No, además que con un 33 puedes seguir incluso optando a puestos de trabajo, a especiales, adaptados. Y claro, pregunta la primera, lo que ha hecho es decir, ¿cómo puedo conseguir ese 35? Pues digo, si es que es a través de informes, a través de buenos periciales, porque lo interesante es pasar de 33%, de 33 a 65% es una zona más o menos que se mantiene con los mismos derechos y tal. A partir del 65 puedes obtener pensiones no contributivas, etcétera. Pero ella puede evidentemente seguir trabajando con el grado de discapacidad. Bueno, creo que le hemos quitado. Ponía la palabra miedo, ¿no? Que debe estar preocupada que Laura. Quite la palabra miedo. Hay que eliminar la palabra miedo, Laura, sí. Por favor. Bueno, ahora vamos a ver con un testimonio. También queríamos, bueno, ya que estamos hablando del daño cerebral, hablar con una persona con daño cerebral, hablar con la persona que está con él, que en este caso con Teodoro Abajo Pérez, que es persona, como digo, con daño cerebral y con la asociación que está en Navarra. Buenos días, Teodoro. Voy a pinchar ahora. Buenos días. Encantado de saludarte. A su lado está Leire Tirado, que como ven es neuropsicólogo de la Asociación Daño Cerebral de Navarra. Buenos días, Leire. Buenos días a todos. Bueno, Teodoro, cuéntanos, ¿qué te pasó para que tuvieras esta situación de tener daño cerebral adquirido? ¿Cómo fue el momento? Pues fue un accidente de tráfico. Conducía un camión y salí de la carretera. ¿Cómo te afecta a tu día, a tu vida en el día a día? Pues afecta pues muchas cosas. Antes iba yo a todos lados con coche y ahora tengo que esperar a que me lleven. Y te veo ahí en el centro de Navarra, entiendo que ahí tienes rehabilitación, trabajas con Leire. Cuéntanos un poco qué haces allí en el centro. Pues ahí es como mi segunda casa, porque vengo todos los días, me paso el día entero y ahí estamos con todos muy amables, un amigo a gusto y son mucha gente buena trabajando aquí. Y entonces estamos unos cuantos aquí y estamos también que queremos volver todos los días. Claro, y cuéntanos, ¿cómo es la relación con tus compañeros dentro del centro, aparte de con Leire y los trabajadores? Muy bien, muy bien. Yo hablo poco, ¿sabes? Entonces, pues no me relaciono con nada. Me pongo a hablar y no sé callar. ¿Tienes familia, Teodoro? Sí, tengo mujer y 2 hijos. ¿Y qué tal con la familia? Bien, aguantan. Eso está muy bien. Te aguantan, pero también te ayudan, ¿no? Y tú también te refuerzas con ellos. Es que yo, si tengo que hacer algo, tengo que apuntarlo, si no se me olvida. Claro. A mí me dices, haz esto, si no está apuntado, me doy la vuelta, voy a la cocina y ya no me acuerdo de lo que me han dicho. Entonces, pues a base de apuntes consigo enterarme de algo y hacer cosas. Teodoro, entiendo, recomendarías a los trabajadores que tengan cuidado, ¿no? Para no tener algún tipo de accidente. Sí, nunca se sabe cuándo se estará libre. Porque tú vas andando a la carretera
y ves muchos que trabajan tan mal, que andan en las cosas, y luego dices, ¿dónde irá este? Si no sé dónde vas a caer. Mal, mal. ¿No? La gente conoce mucho mal. Claro, hay que tener cuidado porque se ha recuperado la actividad con los coches y cada vez hay más accidentes y hay que tener mucho cuidado y provocan efectivamente daño. ¿Hace cuánto tiempo fue esto, Teodoro? Pues mi chico, el pequeño, tiene 7 años y él nació en mayo y yo tuve en octubre así accidente. Vete. Leire, cuéntanos un poco cómo es el trabajo, la relación, lo que hacéis allí en el centro con Teodoro y con otros compañeros como Teodoro. Vale, pues nosotros trabajamos dentro de un entorno de centro de día con personas pues, que han sufrido un daño cerebral, que tienen secuelas, muchas veces, lo que estamos comentando, ¿no? Muchas veces visibles, pero sobre todo con las invisibles, que son las que generan pues eso, las dificultades cognitivas, las conductuales, las sociales, las que dificultan también el volver a trabajar o el seguir haciendo la actividad que estaban haciendo anteriormente. Y trabajamos también con las familias, porque al final, bueno, pues todos los que trabajamos, yo creo que en FEDACE o a través de las redes de FEDACE, sabemos que cuando una persona tiene un daño cerebral no es solo la persona la que lo tiene, es todo su entorno también la que lo sufre. Entonces, bueno, pues intentamos también que entiendan lo que estaba comentando Ana, ¿no? Que hay muchas cosas que una persona hace después de una lesión que no son adrede, no están haciéndolas voluntariamente, sino que son fruto de la lesión. E intentamos también generar entre ellas una red de apoyo en la que puedan compartir o puedan sentirse entendidas en todo esto que estamos hablando. Que hay muchas veces que, sobre todo si no hay una afectación física en la que parece que quejarte o que estás cansado o decir que la situación te desborda, en tu entorno no se entiende. Entonces necesitas tener gente que realmente entienda qué es lo que está pasando. Y cuéntanos, Leire, en tu trabajo diario, en tu especialidad, ¿se está avanzando? ¿Conseguís avanzar con las personas que tenéis allí con daño cerebral o digamos que se mantienen estables? A ver, por un lado se avanza, ¿no? Tú cuando estudias neuropsicología sí que te enseñan que hay como una ventana de tiempo en el que es la rehabilitación y demás, pero no es real. Luego en el día a día se siguen avanzando. No ves los grandes avances, pero ves los avances en el día a día, en la conducta, en las relaciones, en recuperar otra vez tu proyecto de vida, ¿no? Y eso sí que se trabaja a largo plazo, eso no se consigue en un año. En muchos casos vas a tener que seguir trabajando en lo funcional. En los siguientes 5, 10, 20 años seguimos viendo avances y ayudas en gente. Entonces creo que eso es importante y sobre todo el trabajo, ya os digo, continuado, el cansancio emocional también que se produce en los entornos, ¿no? A las personas que tienen un daño cerebral se suma también que les pasa el tiempo como nos pasa a nosotros, nos hacemos mayores y aparecen otro tipo de dificultades. Entonces el trabajo es continuo. Creo que vamos a veces un poco a contratiempo e intentando que ellos puedan seguir y ellas puedan seguir teniendo pues eso, la vida o la calidad de vida que quieren tener realmente. Y luego otro aspecto importante, Leire, la familia, ¿no? Que también está en el entorno de esta persona y que también necesita un apoyo, un soporte. No sé si también en el centro tenéis algún tipo de ayuda a la familia. Con las familias a nivel individual, a nivel grupal, ya te digo, creando esos grupos también de apoyo entre ellos y teniendo en cuenta también que, claro, o sea, digamos, la atención que necesita o la intervención que necesitan las familias es muy diferente cuando acaba de ocurrir el daño cerebral, cuando tienes que asumir, pues eso, que tu familiar pues puede morir, que no sabes qué va a pasar, que no sabes cómo va a volver a casa. Trabajar también esa vuelta a domicilio, pues el manejo de las primeras dificultades, el volver otra vez a reorganizar la vida y luego sobre todo con el paso del tiempo decir, claro, o sea, aquí va pasando año tras año, esto es una carrera de fondo, necesitamos apoyo porque sigue habiendo pues eso, un agotamiento, un cansancio, una cierta desesperanza también en las familias y eso también se necesita seguir trabajando. Ana Cabellos, vemos el trabajo que se realiza en Navarra, como se realiza en diferentes sitios de España, el apoyo de las entidades, de los especialistas, un trabajo también que no se ve, por cierto, y tan necesario. La verdad es que las entidades que trabajan con personas con daño cerebral llevan muchos años luchando, muchos años intentando conseguir
entrar dentro del circuito de lo que es la administración pública. Es decir, esto no puede ser solamente, o no puede caer solamente sobre los hombros de las entidades que trabajan, de las entidades privadas, ¿no?, que trabajan con las personas con daño cerebral, sino que tenemos que conseguir, que es una de las reivindicaciones que llevamos haciendo desde que yo conozco FEDACE, que es la Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral, de manera que podamos conseguir un protocolo de actuación que nazca cuando se tiene el accidente, o sea, que empiece en ese momento, que incluya a las entidades en la fase ya de secuela crónica, ¿no?, que todo sea un continuo. Y una cosa que sí quería comentar a raíz de esto, que de lo que ha comentado Abelardo, y sé que estamos muy mal de tiempo, pero quiero puntualizarlo, que aunque nuestras reivindicaciones este año pues son las de siempre, como en el manifiesto del Día del Daño Cerebral, la Estrategia Nacional, el Código Alalta, que ahí vamos a ver si se puede poner en marcha ya, la inclusión de las familias en toda esta sesión, el poder hacer un estudio, que también estamos en ello desde la Federación, pero me parece muy importante un punto que tiene que ver con las secuelas invisibles, y que lo comentamos siempre, pero que al final no acabamos de conseguir que eso se tenga en cuenta, y tiene que ver con la calificación de las personas con daño cerebral adquirido como discapacidad física. El que nosotros estemos dentro de ese grueso nos imposibilita acceder a muchísimas ayudas, a muchísimos, pues un ejemplo muy tonto, centro especial de empleo. Para conseguir una unidad de apoyo, la discapacidad física tiene que tener un 65%, pero luego tienes parálisis cerebral, enfermedad mental, autismo, que me parece genial que los hayan incluido como algo aparte, con menos porcentaje de discapacidad, tienen esa unidad de apoyo. El daño cerebral, en sus secuelas invisibles, debería tener esa misma consideración, y no que al entrar dentro de la discapacidad física tenemos que tener un 65% para que nos incluyan. Entonces, esta es una reivindicación que hemos hecho muchísimas veces, y que a raíz de lo que tú Abelardo ha comentado en su exposición, yo creo que deberíamos como poner la quinta, ¿no?, el conseguir que dejen de considerarnos discapacidad física, porque al final es casi la que menos tenemos. Al final, la discapacidad cognitiva y la discapacidad emocional es una de las más importantes y las que más dependencia nos tienen. Perdona que me haya dilatado un poco. No, que está muy bien, está muy bien. Y luego, mira, hay una intervención, porque no quiero dejar de que todo el mundo lo que nos manda leerlo. Mary Martín insiste, a lo mejor también, ella insiste en el aislamiento social, que pues es resultado del rechazo social. Y preguntas, ¿es un tipo de secuela? Pues el rechazo social no es una secuela interna de la persona, pero es una secuela externa, y que hace muchísimo daño. Y la verdad es que ahí sí que hace una gran labor las diferentes entidades. Yo creo que son el sostén de la familia y de la persona con daño cerebral. Al hablar de rechazo, yo creo que es imprescindible que las entidades sean reconocidas como parte de ese proceso, no solo porque trabajan con la persona de manera que consiga abrirse y tener más habilidades sociales, o trabajar su parte cognitiva, sino que también trabajar de cara a que la sociedad entienda que no pasa nada, que podemos tener un grupo de personas donde hay una persona con daño cerebral, y lo único que tenemos que tener es conocimiento de, bueno, pues de cómo tenemos que actuar con ellos. Yo creo que Ana y Leire lo han dicho muy bien, y lo han explicado muy bien. Simplemente hay que tener en cuenta que esa persona pues a lo mejor necesita más tiempo a la hora de expresarse, o a lo mejor en un momento dado, si la situación se le tuerce, hay que tener un poquito de paciencia o retirarle un poquito de atención para que no se enfade más, o bueno, hay un montón de estrategias que se pueden trabajar y que se hace y se trabaja desde las entidades, pues sobre todo desde la neuropsicología, que es una pieza clave en todo el trabajo. Como ha dicho Abelardo, yo creo que no están tan reconocidas como deberían estarlo, porque sin esta figura el daño cerebral adquirido no conseguiría la mejora que están consiguiendo todas las personas que van a los centros. Bueno, estamos terminando. Hay una mención de Catherine Monsalve, que dice que me gustaría que la voz del logopeda también sea visible en el daño cerebral, y agradece mucho toda la información actualizada sobre la materia, ¿no? También un especialista que hay que resaltar. Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Podríamos seguir hablando porque es un tema que nos da para muchísimo más, y quiero agradecer a todas las personas que han participado, a Teodoro y a Leire, buenos días y muchas gracias. También a Ana Aznar, por estar con nosotros, y las personas que están aquí conmigo, tanto Abelardo como Ana Cabellos, y por supuesto Clara, también muchas gracias por estar, y a ustedes por seguirnos, y seguiremos hablando del daño cerebral. Recuerden que hoy es el día, que tienen más información en la página web de FEDAFE, y nos veremos en un próximo encuentro informativo aquí en SER Media. Muchas gracias.